La maldición de la bruja del bosque. En lo más profundo del bosque de Verity se alzaba una cabaña antigua. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y hiedra, y las ventanas rotas permitían que la luz del sol se filtrara un poco en su interior, iluminando el polvo y las telarañas. Los lugareños evitaban aquel lugar como si fuera la morada misma del diablo. Decían que estaba habitada por la bruja del bosque, una figura temida desde tiempos inmemoriales. Contaban historias de viajeros que desaparecieron sin dejar rastro después de cruzar el umbral de la cabaña, de luces parpadeantes y risas malévolas que resonaban en la oscuridad de la noche. Pero Sofía, una joven valiente y curiosa, no temía a las supersticiones. Despreciaba las advertencias de los aldeanos y se burlaba de sus cuentos sobre brujería. Convencida de que no había nada más que mitos y leyendas en torno a aquel lugar, decidió desafiar al destino y explorar la cabaña por sí misma. Un buen día, con paso cauteloso, Sofía se adentró en la morada abandonada. El aire estaba cargado de un olor a humedad y moho. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero se obligó a seguir adelante. De repente, una voz susurrante rompió el silencio. ¿Por qué has venido aquí, intrusa? Sofía se estremeció al escuchar las palabras, pero se mantuvo firme. Solo quería saber si los rumores sobre la bruja del bosque eran ciertos, respondió con valentía, aunque su voz temblaba ligeramente. La voz rió, un sonido frío y cruel que envió escalofríos por la piel de Sofía. Oh, son más ciertos de lo que puedas imaginar. Ahora, pagarás el precio por tu osadía. Con un estallido, las sombras cobraron forma, revelando la figura de la anciana bruja. Su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos brillaban con una malicia antigua y terrible. Sofía intentó retroceder, pero se encontró atrapada en la cabaña encantada. La bruja lanzó un conjuro oscuro, envolviendo a Sofía en una niebla espesa. La joven luchó por respirar mientras la niebla se cerraba a su alrededor, ocultando la habitación de sus sentidos. Cuando la niebla se disipó, Sofía se encontró en medio del bosque, pero algo había cambiado. Su piel se había arrugado, su cabello se había vuelto blanco como la nieve, y su mente estaba llena de oscuras intenciones. Había sido transformada en la nueva bruja del bosque, condenada a vagar por la eternidad y atraer a los incautos que se aventuraban en su dominio. Con el paso de los días y las noches, Sofía se acostumbró a su nueva forma. Aprendió los secretos del bosque y los poderes de la magia oscura que la bruja le había transmitido. Atrapaba a los viajeros desprevenidos, atrayéndolos con sus engañosas palabras y sus promesas de riqueza y poder, solo para consumir sus almas y añadir sus voces a la cacofonía en su mente. Pero en los momentos de lucidez, cuando la niebla de la maldición se disipaba lo suficiente como para permitir que los recuerdos de su vida anterior se filtraran, Sofía lloraba lágrimas amargas por lo que había perdido. Anhelaba la libertad que una vez había conocido, pero sabía que estaba condenada a pagar por su arrogancia y su deseo de desafiar a los dioses. Y así, la cabaña en las profundidades del bosque continuó siendo un lugar de temor y misterio, su nueva bruja custodiando sus secretos con una ferocidad nacida de la desesperación y el remordimiento. Y aunque los aldeanos continuaron evitando la morada encantada, algunos se preguntaban en voz baja si alguna vez encontrarían una manera de liberar a la joven atrapada dentro de la piel de la bruja y poner fin a la maldición que había caído sobre el bosque. Pero por ahora, el susurro del viento entre los árboles y el crujido de las ramas bajo los pies seguían siendo la única respuesta a sus preguntas sin respuesta. El pacto en el bosque. En un pequeño pueblo, rodeado de un bosque misterioso y tupido, vivía una joven llamada Elena. Desde niña, había escuchado las historias que los ancianos del lugar contaban sobre las brujas que habitaban en lo profundo del bosque. Algunos decían que eran guardianas de antiguos secretos, mientras que otros afirmaban que eran seres malignos que acechaban en la oscuridad. Elena siempre había sentido una atracción inexplicable hacia el bosque, un deseo de adentrarse en sus profundidades y descubrir los misterios que ocultaba. Una noche, bajo el resplandor de la luna llena, decidió aventurarse más allá de los límites del pueblo y adentrarse en el bosque prohibido.
A medida que avanzaba entre los árboles centenarios, una sensación de magia y peligro la envolvía, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Fue entonces cuando se topó con una figura en la penumbra, una anciana encorvada y vestida con harapos, que emergió de entre los árboles como una sombra. La anciana se presentó como Elara, una bruja que había vivido en el bosque desde tiempos inmemoriales. Sus ojos centelleaban con una luz misteriosa y su voz resonaba en el aire como el susurro del viento entre las hojas. ¿Qué buscas en este lugar, joven intrépida?, preguntó con una sonrisa enigmática. Elena, sorprendida por el encuentro, tartamudeó algunas palabras antes de explicar su deseo de descubrir la verdad sobre las brujas y la magia que habitaban en el bosque. Elara asintió con complicidad, como si hubiera estado esperando ese momento durante siglos. «Ven conmigo», dijo Elara, extendiendo una mano arrugada hacia Elena. «Te mostraré el camino hacia la verdad, pero debes estar dispuesta a aceptar lo que descubras». Sin dudarlo, Elena tomó la mano de la anciana y la siguió más adentro del bosque, donde los árboles parecían susurrar secretos ancestrales y las sombras se retorcían como serpientes en la oscuridad. Finalmente, llegaron a una clareza en el bosque, donde se alzaba una cabaña oculta entre la maleza. La cabaña de Elara era un refugio de magia antigua, decorada con símbolos místicos y artefactos extraños. Allí, la anciana reveló a Elena los secretos de la magia ancestral, enseñándole los rituales y conjuros que habían sido transmitidos de generación en generación. Con el paso de los días, Elena se sumergió en el mundo de la magia, sintiendo cómo el poder fluía a través de ella como una corriente eléctrica. Sin embargo, cuanto más aprendía, más se daba cuenta del precio que debía pagar por su conocimiento. Elara le ofreció un pacto, poderes mágicos a cambio de servir a la oscuridad. Elena, tentada por el poder y la promesa de descubrir más secretos ocultos, aceptó el trato sin dudarlo. Pero lo que no sabía era que cada hechizo que lanzaba, cada acto de magia que realizaba, sellaba su destino un poco más. A medida que sus poderes crecían, Elena comenzó a notar cambios en sí misma. Su piel se volvía más pálida, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su risa resonaba en la noche como un eco perdido. Los habitantes del pueblo comenzaron a evitarla, temerosos de la magia oscura que emanaba de su ser. Pero Elena ya no era la misma chica inocente que una vez había sido. Su alma estaba atrapada en un torbellino de oscuridad, consumida por el poder que había buscado con tanta avidez. Y cuando finalmente se dio cuenta del precio que había pagado, ya era demasiado tarde para arrepentirse. En una noche de luna llena, mientras realizaba un ritual oscuro en el corazón del bosque, su reflejo en el agua de un arroyo cobró vida propia y la arrastró hacia el abismo, donde su alma quedaría atrapada por toda la eternidad, condenada a vagar entre las sombras como un espectro de su antiguo yo. Y así, la historia de Elena se convirtió en una advertencia para todos aquellos que buscaban poder sin conocer las consecuencias de sus actos. El espejo de las almas perdidas. En las afueras de un pequeño pueblo, en lo más profundo del bosque, se alzaba una mansión abandonada. Sus paredes de piedra grisácea y sus ventanas rotas susurraban historias de tiempos olvidados y secretos ocultos. En lo alto, el desván de la mansión permanecía en silencio, como si guardara un misterio que ningún ser viviente se atrevía a descubrir. Una noche, cuando la luna llena brillaba en el cielo estrellado, un grupo de jóvenes intrépidos decidió desafiar las advertencias y explorar la mansión abandonada. Entre ellos se encontraba Ana, una joven valiente y decidida que no temía a los cuentos de brujas y fantasmas que rodeaban la vieja mansión. Con linternas en mano, los jóvenes atravesaron el jardín cubierto de maleza y entraron en la mansión a través de la puerta principal entreabierta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, con muebles viejos y rotos que parecían congelados en el tiempo. Con pasos cautelosos, se dirigieron hacia las escaleras que conducían al desván, donde se decía que se escondía el mayor secreto de la mansión. Al llegar al desván, los jóvenes se encontraron con una habitación llena de antigüedades y objetos cubiertos por sábanas polvorientas.
pero lo que más llamó su atención fue un antiguo espejo tallado con intrincados diseños, colocado en un rincón oscuro de la habitación. El espejo parecía emitir una extraña energía, y Ana sintió una atracción irresistible hacia él. Con una mezcla de curiosidad y temor, Ana se acercó al espejo y contempló su propio reflejo. Pero en lugar de ver su imagen reflejada en el cristal, se encontró con la oscura profundidad de un abismo, donde las sombras se retorcían y danzaban como si tuvieran vida propia. Un escalofrío recorrió su espalda, pero antes de que pudiera apartarse, una voz susurrante surgió del interior del espejo. «¿Qué es lo que deseas, joven intrépida?», susurró la voz con un tono seductor pero amenazante. Ana retrocedió, sorprendida por la extraña aparición, pero algo en lo más profundo de su ser la impulsaba a responder. «Quiero conocer la verdad», murmuró con determinación. El espejo emitió una risa suave y siniestra, como si estuviera complacido con su respuesta. «Entonces, prepárate para enfrentar las consecuencias», susurró la voz antes de desaparecer en un remolino de sombras. De repente, el espejo comenzó a emitir una luz tenue y pulsante, envolviendo a Ana en una aureola iridiscente. Con un destello cegador, el mundo a su alrededor se desvaneció, y Ana se encontró atrapada en un mundo de oscuridad y desesperación. Se encontraba en un lugar entre dimensiones, donde las almas perdidas vagaban sin rumbo, sus lamentos resonando en el aire. Ana sintió el miedo aferrarse a su corazón mientras intentaba comprender lo que había sucedido. ¿Acaso había caído en alguna trampa del espejo? Mientras vagaba por aquel mundo surrealista, Ana comenzó a ver imágenes de otras personas atrapadas en el mismo destino. Sus rostros reflejaban el dolor y la desesperación de una eternidad sin esperanza. Entre las sombras, pudo distinguir figuras fantasmales que la observaban con ojos vacíos y hambrientos. Desesperada por encontrar una salida, Ana continuó explorando el oscuro reino del espejo, enfrentándose a sus propios miedos y demonios interiores. Con cada paso, la sensación de opresión y desesperanza se intensificaba, amenazando con consumirla por completo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Ana vislumbró una luz débil y distante. Guiada por la esperanza, se lanzó hacia ella con determinación, ignorando las voces que susurraban en su mente y las sombras que la rodeaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ana emergió del abismo del espejo y se encontró de nuevo en el desván de la mansión abandonada. El espejo yacía en el suelo, inerte y sin vida, como si hubiera perdido su poder oscuro. Agotada pero aliviada, Ana se reunió con sus amigos y abandonaron la mansión, llevando consigo el recuerdo de la terrible experiencia que habían vivido. A partir de ese día, Ana supo que nunca más se acercaría a algo tan peligroso como el espejo de las almas perdidas, pero el recuerdo de su encuentro con la oscuridad seguiría atormentándola en sus sueños, recordándole que algunos secretos nunca deberían ser descubiertos. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.